Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto encontrarme con gente conocida de trabajo, gente conocida del estudio, de la vida y hasta gente conocida del bar también, con la cual venimos trabajando y aprendiendo juntos. Yo trabajo en la Secretaría de Deporte y a través de la Secretaría de Deporte en la Secretaría de Discapacidad de Montevideo. Y simplemente la intención es reflexionar un poquito acerca de esto que hablamos, ¿no? El 20 de noviembre, lo que significa también pensar los derechos de los niños y de las niñas y los adolescentes, también en clave de esa otra población que a veces no parece tan visibilizada, que es la población de personas con discapacidad, que recién quien nos antecedía la palabra hacía referencia de la importancia justamente de desarrollar, y ahí también estoy en el debe porque me llegó también ese correo, de desarrollar información que les sea útil a entrenadores, a entrenadoras, a docentes, de cómo poder adaptar propuestas didácticas, cómo reflexionar acerca de la pedagogía, de poder desarrollar materiales que nos permitan trabajar con chicos o chicas con discapacidad en el ámbito que sea, ¿no? En el ámbito deportivo, en el ámbito educativo, en el ámbito recreativo. Y un poquito vengo a plantearles algunas cosas. La población mundial hoy por hoy asciende a unas 7.000 millones de personas y creciendo, ¿no? La población con discapacidad global a nivel de niños y niñas y adolescentes está en torno de los 96 millones de niños y niñas. Cerca de unos 100 millones de personas hoy en el mundo tienen algún tipo de discapacidad, ya sea congénita o adquirida. Obviamente que los factores en el mundo que desarrollan mayor propensión a tener una discapacidad están vinculados básicamente con las situaciones de pobreza extrema y las situaciones de vulnerabilidad por cuestiones de conflictos bélicos, guerras, terrorismo del formal y del terrorismo del informal. Y de alguna manera todos esos elementos generan que los niveles de discapacidad aumenten, ¿no? Entonces situaciones de conflicto social, económico, político, derivan muchas veces en consecuencias para la población más vulnerable, en este caso niños y niñas, y a nivel de la pobreza está directamente vinculada a la generación de discapacidad en los entornos de pobreza. Por eso es tan importante también luchar para justamente que nuestros países superen situaciones de pobreza para no generar situaciones de exclusión. Eso por un lado. En nuestro país, de acuerdo a los datos del último censo, 2011-2012, que fue un censo largo, con un proceso importante de acumulación de información, se realizó una pregunta a las familias, a las personas, generalmente las mayores de 18 años, donde se consultaba si tenían una dificultad para ver, oír o hablar. Y a su vez, la familia también manifestaba si había algún chico o chica con discapacidad, también hacían referencia a que tenía algún tipo de discapacidad. De esas preguntas en el censo, surge un número de aproximadamente unas 50.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad en nuestro país. De esas 50.000 personas en nuestro país, aproximadamente el 50% asiste a la escuela especial. Estas son escuelas separadas del contexto educativo convencional que abordan a personas con discapacidades, a veces separadas por discapacidad, a veces con todas las discapacidades juntas. Y ahí hay también un lugar donde se puede trabajar desde el campo educativo en esas escuelas especiales, más allá de la reflexión que cada uno haga sobre la escuela especial y la escuela inclusiva. Nosotros adherimos al proyecto de escuela inclusiva, cuestionamos el tema de la educación especial, pero es lo que hoy el país tiene como respuesta a la materia educativa. El otro 50%, aproximadamente un 28%, no asiste a ninguna escuela, no está escolarizado. Personas con discapacidad no están escolarizadas en el sistema educativo, ni en el privado ni en el público. Y solamente un 15 y un poco más por ciento asiste a la escuela convencional, o sea, está incluido en propuestas de escuela común. Entonces, esto también da un dato de cómo se construye ideología en materia de inclusión y cómo se construye ideología en materia de los derechos de las niñas y niños, ¿no? Donde los niños con discapacidad, si bien tienen derecho de educación, es una educación separada del resto. Los niños que no tienen discapacidad tienen derecho a educación, pero tampoco aprenden a convivir en diversidad. Y quienes de alguna manera somos los encargados de desarrollar propuestas de educación, cambiamos el chip, a veces estamos en un lugar o nos sentimos, en el caso de que podamos cambiar el chip para trabajar en otro espacio, buenísimo, o a veces simplemente nos sentimos limitados e incapaces de poder desarrollar una propuesta educativa
para niños que tengan discapacidad. Entonces, producto un poco también de charlas que tenemos con colegas del continente, unos colegas argentinos nos planteaban, como lo dicen ellos, ¿no? Yo tengo un pibe en mi clase, se da una piña, la familia en el auto, ¿no? Y ese pibe queda con cuadriplegia. Lo tengo desde que está en primero de primaria y sucede a 3 años de estar con él trabajando. Yo le digo que no venga más porque tiene discapacidad, que se desvincule del espacio educativo, que se desvincule del vínculo que tenemos como docente y con el resto de sus compañeros, porque yo soy incapaz de desarrollar una práctica educativa para ese chico. Tengo que extrapolarlo a otra situación, llevarlo a un lugar nuevo, con todo lo que implica ese desastre en la vida de una familia, hipotéticamente hablando, pero que hoy es algo que está lamentablemente presente en nuestra sociedad. Entonces, bueno, esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Esto qué implica estar preparado o no estar preparado para trabajar en estos contextos. Entonces, desde ese lado, Uruguay encaró este proceso el país encaró este proceso de preguntarse y preguntar a las familias sobre la temática de la discapacidad. También porque en mitad de la década de los 2000, 2007, Uruguay firmó la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que eso depende de Naciones Unidas, ratificó el protocolo facultativo, que eso el Estado uruguayo se compromete a desarrollar políticas públicas activas de inclusión, o sea, sacar de situaciones de exclusión a personas con discapacidad y llevarlas a planos de trabajo activo, integrado y con la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en la sociedad, y no al margen, con lugares especiales o lugares apartados, ¿no? Hace poco perdimos a un amigo con el cual venimos trabajando hace más de 10 años, una persona con discapacidad motriz de la zona de Colón, y él nos planteaba, una persona con una discapacidad muy severa a nivel motriz. Y él nos planteaba que durante mucho tiempo, o sea, se crió yendo al liceo, cuando empezó a perder movilidad tuvo que dejar de ir al liceo, y prácticamente a partir de los 18 o 19 años su vida pasó a estar confinada al hogar, ¿no? Y el Estado o el país, la respuesta que le daba era una situación de encierro domiciliario, de prisión domiciliaria, ¿no? Entonces una persona que está en la plenitud de su florencia vital tiene que conformarse con, bueno, recurrirse al estado privado de la casa porque no existían políticas públicas activas. Y esto lo digo también como elementos que cuando uno trabaja con compañeros que acompaña procesos y lo vive desde la creatividad, desde el amor a la vida y también desde el dolor, empieza a comprender un montón de cosas que a veces por no tener esa situación uno las pasa como por alto y no las ve. Y ahí es donde tenemos el rol humano de encarnar el Estado, ¿no? El Estado, las políticas públicas, ya sean públicas o privadas, pero son en definitiva, las federaciones deportivas son espacios privados, ¿no? Porque se conforman a partir de clubes, pero básicamente desarrollan una política pública, ¿no? De desarrollar un deporte, de propender a desarrollar el deporte, a formar técnicos, a generar ligas, a generar competencia. De hecho, las ligas deportivas y las federaciones son las donde salen jugadores representativos de lo que es un país. Entonces, atrás de todo eso hay una marca país, ¿no? Que está muy mencionado hoy por hoy a nivel de las políticas de turismo, a las políticas de deporte. Bueno. En los últimos Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Paralímpicos, Uruguay llevó un deportista paralímpico invitado. Y realmente tenemos en Uruguay hoy condiciones de gente que está empezando a desarrollar deportes y actividades físicas deportivas que bien podrían estar participando de eventos de formación para panamericanos, Juegos Paralímpicos, aprender, volver al Uruguay, mostrar que se puede, mostrar que otros países se han organizado y han desarrollado políticas serias, consensuadas, y no hacer una imagen país de que, bueno, nos quedamos con lo que nos invitan y no con lo que nosotros podemos generar endógenamente, ¿no? Eso también lo planteo como reflexión porque realmente a nosotros nos preocupa la situación de los derechos de los niños y las niñas en materia de deporte, en materia de recreación y de educación física. Y la situación de las personas con discapacidad, de las niñas y niños con discapacidad, es un tema que no es para nada menor y es un pedazo sensible del Uruguay. Capaz que no llegamos a llenar el Estadio Centenario con ellos, pero nos quedamos ahí, de gurises que no tienen respuestas efectivas y viven la vida y su desarrollo y su ingreso al mundo social de una forma comparativamente diferente al resto de los niños, ¿no? También podríamos hablar de niños que viven en otras situaciones, en situaciones de pobreza extrema, por ejemplo, donde pocas veces llegan los programas públicos. Y ahí me hago cargo, trabajo en una intendencia hace 12 años
Y a veces son las dificultades de trabajar, de coordinar las políticas para llegar a un barrio que no tienen nada. O para simplemente cerrar una calle de tierra para hacer una jornada de juegos, organizar vecinos, organizar vecinas. Y ahí también hay un rol importantísimo del deporte y de las políticas públicas que a veces choca un poco con el panfleto del estrellato, ¿no? De los grandes escenarios, las grandes manifestaciones deportivas, donde va la gente que tiene recursos y donde la gente que más o menos se puede autoadministrar. Pero en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad es donde tenemos que poner ojo, porque ahí se están vulnerando muchas veces derechos al juego, a la recreación, al deporte, a la inclusión. Eso como elemento casi que arrancamos 5 minutos más tarde o estamos bien. Estamos 5 minutos más tarde, arrancamos. Está, entonces me quedan 5 minutos. Está. Bien. Yo ya tengo un videito, pero no, se ve que el cañón no respondió ahí, no quiso. Para simplemente compartir algunas imágenes, no es para nada que pese a esta situación que yo estoy comentando, ¿no? Un poco compartiendo preocupaciones, hay respuestas que cuando las políticas públicas se van organizando y van convenciendo a quienes tienen que a veces soltar la plata, y sí es así, las políticas pueden haber grandes ideas, pero si no hay dinero que sustente esas ideas, es muy difícil. Tendríamos que pasar décadas para generar un modelo de autosustento, por ahí no más, pero de autosustento a base de tortas fritas y pizza, como hace el baby fútbol, por ejemplo, ¿no? Que maneja más de 80.000 niños y niñas por fin de semana, a base de trabajar los padres vendiendo tortas fritas y pizza, y rifas, y alguna cosa que se pueda conseguir en algún lado, pero y en ese sentido no se ha detenido esa. Ya está, Sebastián, con el mouse. Bien. Yo les quería simplemente, bueno, se ve bastante. Es lo que hay. Pido disculpas. Este concepto, ¿ustedes conocen el Parque de la Amistad? ¿Lo han conocido? ¿Lo han debido nombrar? ¿Tiene audio? No, no tiene audio. El audio soy yo. Gracias. El Parque de la Amistad es un parque, es una plaza con algunas condiciones distintas a otras plazas que estamos habituados a ver en Montevideo, que tiene la particularidad de ser un espacio accesible. Es un espacio, y por concepto de accesible, hablamos de un espacio donde se pueda desarrollar actividades, en este caso actividades lúdicas y actividades educativas, sin barreras, ¿no? O con la menor dificultad para poder participar. O sea, la accesibilidad y las barreras son elementos que están constantemente dialogando. Cuando la accesibilidad le gana a la barrera es cuando estamos haciendo espacios amigables, cuando la accesibilidad le gana a la barrera de comunicación estamos generando una comunicación amigable, cuando la accesibilidad le gana a la barrera de adaptar una propuesta de juego, le gana justamente a ese quedarse fuera o no poder jugar, ¿no? Entonces, ahí es donde vinculamos la accesibilidad como concepto, la accesibilidad universal, que no solamente las rampas, que son muy importantes, es la propuesta. Y el Parque de la Amistad es un lugar donde tratamos de trabajar desde justamente la propuesta educativa y la propuesta lúdica. Es un lugar que está en el centro, en la zona, relativamente céntrica de la ciudad, está en Villa Dolores, frente al planetario municipal. Es una propuesta que tiene educadores, por lo tanto hay una propuesta pedagógica pensada allá adentro, y que además trabajan esos educadores recibiendo instituciones agendadas. Entonces allí, esos chicos y chicas que llegan hacen actividades de visitas guiadas, personas con y sin discapacidad, es un espacio desde el punto de vista físico y edilicio amable, desde el punto de vista de los juegos también amable e inclusivo, con 4 ejes, ¿no? El eje de la percepción, el eje del movimiento, de la creatividad y la interacción con el medio. Y estos 4 ejes están mediatizados por propuestas que son accesibles. Podés jugar con los aromas ricos, no los feos, ¿no? Con aromas con los ojos cerrados, o si sos ciego o baja visión, podés también jugar con los aromas, con el relieve, así veas o no veas, con la orientación, con los sonidos, con instrumentos musicales o con juegos de balanceo, giro, caída, para mencionar las 3 bases fundamentales de la estructuración motriz o psicomotriz de la persona, y además jugar con otros, ¿no? Y esos elementos de jugar con otros también construyen ciudadanía, donde yo de repente, como pibe de una plaza o de un barrio que voy a jugar a la placita, si no tengo un vecino que tenga discapacidad, cuando veo a alguno en el shopping o en la feria lo quedo mirando como, ¿y este qué es, no? ¿Qué le pasó? En cambio en este lugar voy a estar jugando con gente mezclados en un entorno amigable, donde todos vamos a poder jugar de la misma manera o con cosas similares, ¿no?
Entonces esa es la propuesta central del parque. Esta es una apuesta que a la Intendencia le costó aproximadamente $1,5 millones, la construcción. En términos municipales, en términos de la ciudad, es relativamente poco para una ciudad capital. Y ahí hay unas imágenes de unos bosques que se ven muy feos. Pero bueno. Y otro tema que venimos trabajando también hace 2 años, y con esto vamos a ir cerrando, que un poco es quien también me llamó desde Lima, estaba en Lima Sonia, una compañera de una fundación que se llama Oportunidad, que fue quien me llamó para poder estar acá hoy, es el tema del deporte. Los deportes, más allá de los espacios recreativos y educativos a nivel de convivencia, a nivel de espacios públicos, las propuestas deportivas. Allá por el 2011, 2010, 2011, identificamos que estábamos recibiendo en la Secretaría de Discapacidad muchas propuestas de gente que sencillamente rebotaba en diferentes puertas de oficinas públicas donde iban a solicitar actividades o poder reflexionar en torno a cómo poder iniciar una actividad deportiva adaptada y no encontraban mucho eco, ¿no? Porque capaz que el país en ese momento estaba resolviendo otras cosas. No quiero adjudicar acá una responsabilidad ni una intención, simplemente prevalecían otras definiciones. Bueno, allá a finales de 2012 decidimos conformar la Coordinadora Montevideana de Deporte y Discapacidad, que es asociar a todos aquellos que estaban en la vuelta, un poco buscando respuestas y no encontrando a veces por dónde, a juntarnos a pensar y a pensar estrategias de cómo complementar esfuerzos y cómo articular acciones tanto a nivel gubernamental del Estado Nacional, a nivel gubernamental de lo que es Montevideo, y federaciones, clubes, grupos de barrio, etc. Ese proceso ha sido muy fundamental. Ese proceso acompañó, por ejemplo, la instalación de deportes como el handball adaptado, que hoy por hoy Uruguay tiene un equipo de handball adaptado y está funcionando pegadito a la Federación de Handball, o cercano a la Federación de Handball. El Club de Rugby, que vino desde Colombia, que está trabajando también pegadito a la Unión de Rugby del Uruguay. El fútbol Power Chai, o Chai, yo hablo mejor francés que inglés, pero bueno. Chai. Bueno, que es un fútbol para chicos que tienen discapacidad motriz severa y manejan sillas de ruedas con motor y pueden jugar al fútbol, que es muy costoso, pero bueno. La bocha, que es un deporte que lo empezamos a hacer en los espacios públicos de Montevideo y hoy por hoy estamos constituyendo un deporte adaptado al Uruguay y se puede competir a lo que yo les digo los deportistas adaptados chancleta. Los que no califican a ningún deporte, porque por su tipo de discapacidad, si lo usamos para nosotros, usémoslo para todos. Si no, sin problema, ¿no? El que no sirve para ningún deporte porque no califica o porque ese deporte no es para ese tipo de personas por esa discapacidad, en la discapacidad motriz, ese deporte bocha es una puerta de entrada al mundo competitivo, al desafío personal, al encontrarse con otros y a desarrollar un deporte y una estrategia colectiva, individual. Entonces, ahí se reúnen chicos con discapacidades motrices severas, con distrofias musculares, con atrofias espinales, en fin, con un montón de patologías. Pero en definitiva, ahí atrás hay niños, niñas y personas jóvenes que quieren participar y no encuentran cómo. Y con 13 bochas, un piso liso de 6x12 y alguna canaleta, si alguna no puede tirar, lanza con la canaleta o tira con el pie, se pueden pasar muy bellos momentos e integrar un espacio donde el deportista no solamente juegue, sino también tome definiciones en su club o su mini club, ¿no? Hemos asistido también al fútbol ciego, hemos asistido en materia de apoyo logístico y actividades, al básquetbol en silla de ruedas, que casualmente el básquetbol en silla de ruedas es como que funciona como aparte de la Federación de Básquetbol, no tiene conexiones, pero es como que funciona aparte. El mismo deporte, invocar la pelota 5 contra 5 y que invocarla dentro de un área. Pero hay una Federación de Básquetbol en Uruguay y por otro lado hay un grupo de gente que se nuclea en toda una institución que hace básquetbol en silla de ruedas. Tenis de mesa, en fin, varios deportes. Esgrima, el esgrima no existía acá en Uruguay para personas con discapacidad. A partir de esta coordinadora desarrollamos el esgrima para personas en silla de ruedas y hay un equipo uruguayo que está funcionando. Y así podemos salir con algunos otros ejemplos. ¿Qué quiere decir? La gente está. Tenemos 50.000 personas hoy que tienen escasas respuestas en materia de deporte, que el deporte por hoy es un derecho constituido al ocio, a la recreación, al esparcimiento del deporte, con esto voy terminando. Y si logramos entender que en nuestras manos y en nuestra cabeza y en nuestras propuestas tenemos herramientas riquísimas para cortar con esa vulneración de derechos a la participación, al disfrute, a la competencia, al crecimiento integrado en la sociedad,
creo que ahí vamos a dar un paso importante, que otros países ya lo dieron, ¿no? Ya lo dieron. Y ahí también está nuestra obligación como país de dar ese salto cualitativo. Y hoy por hoy en Uruguay tenemos una oportunidad histórica de poder hacerlo. Tenemos una nueva Secretaría de Deporte a nivel nacional formada, que implica pensar la lógica del desarrollo deportivo de una manera distinta, ¿no? Federaciones deportivas que están comenzando a incluir deportes adaptados. Bueno, yo creo que es un interesante desafío, un lindo pienso, y bueno, y sin duda tenemos que mejorar en materia de formación y capacitación, que es importante. Cierro por ahí. Un minuto. Esto que tú estás diciendo, ya en Argentina, hace muchísimos años que están haciendo. Existe el CENAR, Centro de Alto Rendimiento Deportivo, donde yo he llevado a mis chicos y he ido yo a jugar desde hace más de 30 años, y ya estaban los atletas normales, digamos, y los atletas con discapacidad juntos. Practicaban juntos, comían juntos, convivían juntos y dormían juntos. A mí me pareció maravilloso. Y acá no sucede. Te estoy hablando hace muchos años, es maravilloso. O sea, para darte un ejemplo, de repente tú no estabas al tanto. Nosotros ahora, sí, te estoy adelantando porque de hecho nosotros trabajamos mucho en la región, claro, con el grupo de capacidad e inclusión de Mercociudades. Exacto. Y nos hemos conectado con varias Yo te digo que lo conozco porque he ido muchas veces. Sí. Es un centro de lugar maravilloso. ¿Había una pregunta ya? No, que el sistema de cuidado que se votó ayer, creo, que se terminó de votar, también habilita recursos y estructura para que tiene en cuenta el acompañamiento y asegurar que la persona en situación de discapacidad pueda acceder a salir de esa reclusión en la que... Sí, yo una precisión con respecto a eso. Eso me interesa, porque tengo la hija discapacitada. Y no genero más debate. Sí. Pero me parece que estamos también reflexionando sobre unas cosas. Yo le dije un número, en torno de 50.000 personas, niñas y adolescentes. Pero hay personas mayores. Si pensamos en los adultos, llegamos a más de 300.000 personas con discapacidad en Uruguay. Sí, es un 10%. Sí, un poco más. Sí. Casi un poco más. No por este número, sino porque más de 300.000. Sí. El Sistema Nacional de Cuidados tiene preventivado, en base a los datos del censo, atender a una cantidad de unas 5.000 personas con discapacidad severa, dependientes. Sí. O sea, si bien se focaliza y pone recursos para esa situación tan urgente, tan postergada, ¿no?, en materia de política pública, no resuelve el problema de discapacidad. O sea, resuelve un componente, pero debemos pensar nuestra posición como Intendencia, Secretaría de Deporte y Secretaría de Discapacidad, es pensar el conjunto de las políticas públicas, cómo pueden promover la accesibilidad. Y no pensar que lo resolvemos con un sistema nacional de cuidados que resuelve un pedacito de la torta, capaz que el centro, el corazón más duro, pero las otras políticas públicas son las que tienen que activarse para hacer acción. Bueno, muchas gracias.